Sean todos bienvenidos a nuestra triada cuántica, donde estaremos hablando acerca de la física, su origen e historia, sus funcionalidades en la vida cotidiana, lo que nos llevará a conocer su importancia y por último estaremos hablando acerca de sus ramas. Así que, acompáñanos. El origen e historia. Lo primero que debemos comprender es que la historia de la física inicia desde la necesidad que tiene el hombre de entender el porqué de la naturaleza y de los distintos fenómenos que en ella podemos observar, como pueden ser las estaciones del año, los fenómenos climáticos, las propiedades de la materia, las características y propiedades de los seres vivos, etc. Cabe destacar también que gracias a esa extensa historia que tiene la física es que es clasificada como una de las ciencias fundamentales. Anteriormente, la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad trataba de explicar el funcionamiento de su propio entorno, lo que los llevó a múltiples interpretaciones que eran más de carácter filosófico que de carácter físico. Y es por esto que en esos momentos la física era considerada como filosofía natural. Y quienes se desarrollaron como físicos primitivos en ese entonces eran Aristóteles de Mileto, pues eran los que trataban de explicar o buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que les rodeaban. Debido a que las explicaciones físicas se basaban simplemente en consideraciones filosóficas, sin que pudieran ser verificadas experimentalmente, muchas de estas interpretaciones estaban erróneas, equivocadas, como en el caso de Claudio Ptolomeo, que había dicho que la Tierra estaba en el centro del universo y que alrededor de ella giraban todos los astros. Sin embargo, a pesar de estar erróneas, esas conclusiones tuvieron validez durante mucho tiempo, casi 2000 años, y era aceptada por la Iglesia Católica. A esta etapa se le denominaba oscurantismo. Esta etapa culmina en 1543, donde el científico Nicolás Copérnico realiza una aportación con su libro titulado Sobre los giros de los cuerpos celestes, donde expone su teoría heliocéntrica, dando así a conocer un modelo astronómico donde puede explicar que la Tierra realmente gira alrededor del Sol. A finales del siglo XVI hubo un cambio radical en la historia de la ciencia, debido a que Galileo Galilei inicia a experimentar las afirmaciones que se habían conocido hasta el momento, mediante el uso del telescopio, donde así puede observar el firmamento y emplear por primera vez el método científico, llegando a conclusiones capaces de ser verificadas. A esos trabajos se les unieron otros científicos con los que se pudieron llegar a grandes contribuciones, como por ejemplo Johannes Kepler. Más tarde, en el siglo XVII, que es considerado el siglo de la revolución científica, el científico inglés Isaac Newton reunió las ideas que habían aportado Kepler y Galileo acerca del movimiento celeste y los movimientos de la Tierra, y los llamó gravedad. En 1667 formuló su obra titulada Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde expone los tres principios del movimiento y una cuarta ley de gravitación universal, dando así una transformación por completo al mundo físico, y que aún en la actualidad se utilizan estas tres leyes para poder describir los fenómenos macroscópicos. Y a partir de este trabajo es que se desarrollaron otras disciplinas en el siglo XVIII, como la termodinámica, la mecánica de fluidos, la óptica y la mecánica estadística. Para el siglo XIX, que es cuando inicia la física moderna, se produjeron varios avances fundamentales en la electricidad y el magnetismo por parte de varios científicos que culminaron el trabajo de James Maxwell en 1855, logrando la unificación de ambas ramas, quedando así como electromagnetismo, además de producirse los primeros descubrimientos de la radiactividad y del electrón por parte de Joseph Thomson en 1897.
Ya por el siglo XX, la física pudo desarrollarse plenamente, pues en 1904 se había propuesto el primer modelo atómico por parte del físico japonés Hantaro Nagaoka, que luego fue sustituido por el modelo atómico de Bohr en 1913. En 1905, Einstein formuló la teoría de la relatividad especial, que consistía en que la velocidad de la luz en el vacío es igual en todos los sistemas de referencias inerciales. Luego, esta teoría fue extendida en 1915, formulando la teoría de la relatividad general, que viene a sustituir la ley de gravitación de Newton. En el mismo año, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, entre otros científicos, desarrollaron la teoría cuántica, que es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas. Luego, en 1925 se formuló la mecánica cuántica, la cual comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra las herramientas teóricas necesarias para la física de la materia condensada. Posterior a eso, se formuló la teoría cuántica de campos para poder extender la mecánica cuántica de acuerdo a la teoría de la relatividad especial, alcanzando así su forma moderna a finales de la década de 1940, gracias al trabajo de diversos científicos como Richard Feynman, los cuales formularon también la teoría electrodinámica cuántica, y con ella se forma la base necesaria para el desarrollo de la física de partículas. Finalmente, en el siglo XXI, las investigaciones se han centrado en formular nuevas teorías como la denominada supergravedad y también la teoría de las cuerdas. Esto es debido a los intentos de unificar las cuatro interacciones, que son la fuerza nuclear, fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil y la interacción gravitatoria. Cabe destacar que la ciencia de la física no desarrolla únicamente teorías, sino que también es una disciplina de experimentación. Por lo tanto, sus hallazgos pueden ser comprobados a través de experimentos, además de que las teorías permiten establecer previsiones sobre las pruebas futuras que se desarrollen. Utilidad en la vida cotidiana. Algunas de las preguntas que nos podremos encontrar comúnmente relacionadas a la física en nuestra vida son estas, las siguientes. ¿Para qué usar la física en nuestra vida diaria? ¿Por qué es tan importante la física? ¿En qué afecta la física en mi vida? ¿Qué de mi diario vivir forma parte de la física? La física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y confort de las personas, pues debido a sus análisis y averiguaciones fue viable descubrir en varios casos unas descripciones claras y eficaces a los fenómenos que se muestran en nuestra cotidianidad. Esta ha experimentado un gran desarrollo gracias al esfuerzo notable de científicos e estudiosos, quienes al crear y mejorar artefactos en conjunto lograron que el ser humano agudice sus sentidos al identificar, mirar e examinar fenómenos. Es decir, la física no es más que la manera que localizó el ser humano para aprender sobre la naturaleza, sosteniéndose en las bases de la matemática. Por medio de la física, hemos logrado entender que la misma fuerza que causa la caída de una manzana de un árbol, es decir, la teoría que plantea Isaac Newton, es lo mismo que causa el movimiento de la luna alrededor de nuestro planeta y así nuestro planeta en torno al Sol. Sin la física no fuera posible siquiera la exploración espacial ni las predicciones climáticas, ya que ésta se desenvuelve en gran parte del proceso para identificar o llegar a ciertas metas en estas áreas. ¿Y qué uso le podemos dar nosotros a la física en nuestro diario vivir? Pues realmente estamos rodeados de asuntos relacionados a la física, ya que, por ejemplo, podemos decir que los diseños de aviones, automóviles y medios de transporte en sí están hechos y nos dan una seguridad
por medio de la física. La medicina es otro factor que ya ha sido mencionado. El sistema de posicionamiento global, es decir, el GPS, algo que nos ayuda bastante, es en base a la física. El poder nuclear, que se puede llegar a utilizar tanto para destrucción masiva como para creación de energía reutilizable, limpia, es por medio de la física. La electricidad que utilizamos en todos nuestros aparatos electrónicos para que éstas les sirva de potencia, están por medio de la física. La era de los microchips, es decir, todo lo que es tecnológico en sí llevan microchips, y estos fueron estudiados por esta rama. La termodinámica, la física molecular, el estudio del universo, la física atómica y un sinnúmero de cosas más que rodean la física. Así que podemos dejar más que claro que la física está alrededor de nosotros, pero está tan amplia en todas las direcciones que tal vez no lleguemos a prestarla atención. ¿Y cómo sería el universo si la física no existiera? ¿Cómo sería la vida del ser humano si la física no existiera o no se aplicara? Pues desde un inicio hay que aclarar que no sería posible la vida si la física no existiera, ya que, como sabemos en la teoría del Big Bang, esta fue creada por una gran explosión que creó el universo en sí. Esto no se hubiera podido realizar sin leyes físicas. Está totalmente comprobado. Pero en dicho caso de que nosotros, los seres humanos, pudiéramos estar en un plano en el cual vivamos sin las leyes físicas, en cuanto a las medicinas y tecnologías, estaríamos tan atrasados que no podríamos llegar a tener una vida tan sustentable como la tenemos ahora. Habrían muchísimos más casos de mortalidad por enfermedades que tal vez actualmente son sencilleces de solucionar, pero sin la física no hay medicina y no hay tecnología en la cual se pueda emplear para ayudar a la misma medicina. La física, como sabemos, tiene diferentes ramas que se especifican en el estudio o investigación de algo, pero, no obstante, todas toman a la física de hincapié para basar sus investigaciones sobre las leyes de esta, teniendo así todas sus ramas eso en común. Todas son basadas en los aportes que han sido realizados a la física. A continuación les estaré definiendo algunas. La mecánica es la rama de la física que estudia el desplazamiento de los objetos en el espacio o el impacto de las distintas fuerzas sobre ellos. Se trata posiblemente de una de las ramas de la física que más se acostumbra a detectar como tal. La termodinámica está centrada en el análisis de todos esos fenómenos vinculados a la temperatura, sus variaciones, la generación y transmisión de la energía calorífica y los efectos que estos cambios producen sobre los cuerpos. La rama de la física puede entenderse como el análisis físico de los fenómenos vinculados a la energía lumínica. Se estudia la conducta y características de la luz, como por ejemplo la difracción, polarización o dispersión, su relación y efectos sobre los cuerpos o inclusive su percepción por parte de las personas. Esta parte de la física estudia los fenómenos electromagnéticos. Incluye el análisis combinado de la electricidad y el magnetismo, ya que se demostró que los dos conceptos permanecen involucrados. No obstante, también pueden estudiarse dichos fenómenos por separado. Esta es una de las más actuales ramas de la física, así como también una de las de más gran interés actualmente. La mecánica cuántica se fundamenta en el análisis del comportamiento, características e interrelaciones de los átomos y de las partículas subatómicas. La física además participa en la averiguación de una descripción en relación a los fenómenos que ocurren más allá de nuestro mundo. Precisamente la astrofísica es la especialidad en el campo de la física que se delega del análisis de aquellos cuerpos celestes a partir de la exploración de sus características y de sus comportamientos.
La física, además, se ha usado en el análisis de los organismos vivos y de sus características. Continuamente, su objetivo es describir el desempeño físico de los organismos y de la utilización de la energía de parte de estos.